Mi nombre es Leo, y para los que me siguen en Archivos Perdidos, saben que mi obsesión es desenterrar lo que la historia ha querido olvidar. No hablo de ruinas físicas, sino de los ecos digitales, los fragmentos de información que el tiempo o la intención han corrompido. Pero esta vez es diferente. Lo que encontré no estaba en la web profunda, ni en un servidor olvidado. Vino a mí de una forma que desafía toda lógica digital. Hace unas semanas recibí un paquete anónimo. Dentro, una vieja cinta VHS, de esas que ya nadie usa, sin etiqueta, sin remitente. Solo un trozo de papel arrugado con unas coordenadas escritas a mano y una sola palabra: Tonali. Al principio lo descarté como una broma, un intento de creepypasta de baja calidad. Pero la palabra Tonali, eso me intrigó. El Tonali, para muchas culturas prehispánicas de México, es la fuerza vital, el alma, la esencia que nos da calor y movimiento. Se creía que residía en la cabeza y que podía ser robado o perdido, dejando a la persona enferma o incluso muerta. Era una creencia profunda, un miedo ancestral muy real para nuestros antepasados. Las coordenadas me llevaron a un lugar que ni siquiera aparece en los mapas modernos. Un pueblo en las profundidades de la Sierra Madre, oculto entre montañas y olvido. San Pedro de las Sombras, decía un viejo mapa que logré encontrar en un archivo digital de la época colonial. La curiosidad, esa maldición que impulsa mi trabajo, me obligó a ir. Preparé mi equipo, mi PC, mis grabadoras de audio de alta fidelidad, mis cámaras, todo lo necesario para documentar lo que fuera que encontrara. El viaje fue largo. Horas de caminos de tierra, cada vez más estrechos, más remotos. La señal del teléfono se perdió. El GPS dejó de funcionar. Era como si el lugar no quisiera ser encontrado, como si una fuerza invisible lo protegiera del mundo exterior. La sensación de aislamiento era palpable, casi asfixiante. A medida que el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los árboles retorcidos, el aire se volvió gélido y el silencio era más pesado que cualquier ruido. Finalmente llegué. San Pedro de las Sombras, un nombre que ahora me parecía ominoso. El pueblo estaba vacío. Casas de adobe en ruinas, algunas con las puertas abiertas, como bocas mudas. No había gente, ni animales, ni siquiera el ladrido de un perro, solo el viento, que silbaba a través de las ventanas rotas y el crujido ocasional de la madera vieja. Era un pueblo fantasma, pero no uno cualquiera. Había una quietud antinatural, una sensación de que algo no estaba bien, de que la vida no se había ido, sino que había sido borrada. Monté mi campamento improvisado en una de las casas menos deterioradas. La primera noche fue de una calma inquietante, demasiado calma. Pero al caer la segunda noche, el silencio se rompió. Empecé a escuchar algo. Al principio, pensé que era el viento o mi imaginación, pero luego se hizo más claro: murmullos, voces bajas, casi inaudibles, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad, justo fuera de la casa. No eran palabras, sino un murmullo constante, una letanía que me erizaba la piel. No fue un animal, era diferente, más grande, y no estaba solo. Decidí revisar mis grabaciones de audio. Había dejado una grabadora activa, y ahí estaba, entre el ruido blanco y el silbido del viento, una voz, distorsionada, gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra o de un viejo disco rayado. Era apenas inteligible, pero logré aislar algunas palabras. La voz decía: el Tonali se desvanece en la niebla, la bestia se alimenta. Esa voz se me clavó en el alma, y las palabras: la bestia se alimenta. Inmediatamente
mi mente fue a las viejas leyendas. Nahual, eso es lo que decían las historias. Un cambiaformas, un hechicero, un brujo, capaz de transformarse en animal o incluso en niebla. Los nahuales son de los brujos más temidos y poderosos en el folclore mexicano, con raíces en el México prehispánico. Se dice que pueden raptar a sus víctimas, entrar en las casas y que algunos incluso se alimentan de sangre, como los nahuales vampiro. No son solo cuentos, hay registros de ellos en libros de historia. Y la idea de que roben el tonali, eso es lo que me aterrorizaba. Los días siguientes, mi equipo empezó a fallar, no de forma aleatoria, era intencional. Mi PC empezó a mostrar anomalías. Las pantallas se llenaban de estática de VHS, líneas de seguimiento, distorsiones de color que yo no había aplicado. Mi software de edición se congelaba, mostraba imágenes corruptas. Era como si la entidad estuviera usando mi propia tecnología para manifestarse, para comunicarse. Una noche, mientras revisaba una grabación de mi estudio, vi algo en el reflejo de un monitor apagado. Una figura, borrosa, distorsionada, como si alguien hubiera pegado un trozo de una cinta VHS dañada directamente en la realidad. Se movía lentamente, antinaturalmente, y luego se desvanecía. No era un efecto que yo hubiera añadido. Era el monstruo invisible del que hablan los expertos en horror, pero manifestándose a través de mi propia lente digital. Mi mente, mi imaginación, estaba llenando los vacíos, creando algo mucho peor de lo que cualquier imagen explícita podría mostrar. No podía quedarme en la casa. La sensación de ser observado, de que mi tonali estaba siendo acechado, era insoportable. Decidí adentrarme en el bosque, siguiendo las coordenadas de la cinta. La niebla era espesa, antinaturalmente densa para la hora del día. Los árboles, retorcidos y oscuros, parecían criaturas grotescas. El ambiente era opresivo. Cada paso sobre las hojas secas resonaba en el silencio. Y luego las vi. Huellas en el barro húmedo. Primero, claramente de animal. Luego, inexplicablemente, se transformaban en huellas de un pie humano descalzo. La transformación. El nahual estaba cerca, muy cerca. Las huellas me llevaron a una cueva. Oculta por la vegetación, su entrada era una boca oscura y ominosa. De su interior se escuchaban débiles cánticos y el ritmo monótono de tambores. La cueva de los nahuales. Las leyendas decían que era donde se reunían para sus ritos, para sus transformaciones, para sus pactos. Era el lugar donde el velo entre nuestro mundo y el suyo era más delgado. Tenía que entrar. Tenía que saber qué era el tonali y por qué lo cazaban. La curiosidad, de nuevo, me arrastraba a la oscuridad. Hay algo aquí. No puedo ver. Está cerca. Dios mío, está muy cerca. Siento su aliento. Frío. No puedo respirar. Está tocándome. No, no, no. Aléjate. Mi tonali no es tuyo. La voz del nahual, me dijo. Tu tonali es nuestro. Ahora eres uno de nosotros. La niebla te espera. Sentí como algo se desprendía de mí. Un calor, una parte de mi esencia. Era el robo del tonali. El miedo más antiguo, hecho realidad. El video, este video que estás escuchando, fue encontrado 3 semanas después. De mí, de Leo, el arqueólogo digital, no hubo rastro. Pero la cinta sigue reproduciéndose. Y la niebla, a veces se ve en las ciudades. No es solo una historia, es un eco de lo que encontré, un eco de lo que me encontró. Y la verdad es que la curiosidad puede ser una maldición que se propaga. No mires la niebla, no mires la niebla. Y así, llegamos al final de otro archivo desenterrado. Pero recuerden,
El miedo no termina cuando la narración se detiene. Las leyendas, los nahuales, las brujas, sus ecos persisten, a veces, en los lugares más inesperados. ¿Qué tonali crees que está siendo acechado en tu propia realidad? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha inquietado, compártela, porque a veces el verdadero horror se propaga con cada mirada, con cada escucha. No mires la niebla, no mires la niebla. Nos vemos en el próximo archivo. Hasta entonces, manténganse alerta.